Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Vale, ¿cuántos están? Buenas noches. Doctora, Creo que somos estamos 36. 37 en la reunión, doctora. Ok. Entonces, gracias por aplazar un poquitico. Tenía consulta y decidí pasarla para estar seguras que cumplía con el horario. Y como estamos una horita más, vamos a empezar de una vez. Ojalá los demás se conecten en un momentico. Eso queda grabado, ¿cierto, Ale? Para que los demás lo puedan ver después. Sí, doctora. Listo. Entonces, bueno, bienvenidos. Yo de las poquitas que vamos a seguir teniendo virtuales, aprovechar las que quedan grabadas para que podamos repasar este tema súper importante porque es el tema que nos hace la base de los talleres de atención del parto, donde se encuentren rotando hospital, en semi, para la vida. En realidad, hasta que sean médicos generales, sala de parto será un tema muy importante de evaluar. Entonces, de a poquito vamos a ir hablando de la fisiología normal y de un parto normal. Como sabemos, así como hablamos en la fisiología pasada, estamos hablando que eso es lo que usualmente pasa, pero en nuestra atención, que digamos, ese es el momento en el que el obstetra es muy importante, es cuando las cosas no van tan normal, ¿cierto? Un parto normal pudiera ser atendido en casa, pudiera ser atendido por otro personal, no necesariamente médico, pero si se dan cuenta, a darse cuenta de cuándo es normal y cuándo no, es donde realmente es importante el médico, razón por lo cual no los partos están indicados a atenderse en otro lugar que no sea un sitio de atención para este fin. Si quieren interrumpirme, no hay problema, me pueden interrumpir en el momento que quieran. ¿Tú me cedes el control o tú me vas pasando las diapositivas? Doctora, tú puedes pasar las diapositivas. Estoy poniendo enter y estoy poniendo, y no me pasan. Vamos a ver si por acá, aquí, vamos a ver. Ah, sí. Bueno, entonces, de aquí es importante lo siguiente. En cada especialidad o en cada profesión existe como una jerga o un lenguaje. Hablar el mismo lenguaje hace que nos equivoquemos menos y que además pues nos podamos comunicar mejor y más rápido. Razón por lo cual pues vamos a hablar de la nomenclatura obstétrica. Y vamos a hablar de las definiciones y después vamos a verificarlas ya en los huesos y en la anatomía, y después ustedes en la clínica tendrán que evaluarlos también. Entonces vamos a hablar de pelvis falsa, que significa todo lo que esté encima del estrecho mayor. Me preguntarán qué es el estrecho mayor, ya se los voy a decir. Pero entonces todo lo que esté encima del estrecho mayor es la columna lumbar, las fosas ilíacas, la porción inferior de la pared abdominal. Se llama falsa pues porque no es ósea totalmente, pero también es importante que la tengamos en cuenta porque algunas alteraciones de las paredes abdominales, por ejemplo, o algunas enfermedades lumbosacras podrían hacer que el trabajo de parto, que pudiera ser sano y normal, tenga algunas dificultades. Por ejemplo, en esas pacientes que tienen diastasis de los rectos o embarazos gemelares, a veces tienen dificultad para contraer esos músculos y ayudar a la extracción del bebé. Del estrecho mayor, que entonces es el que estamos hablando en la pelvis falsa, tiene que ver con el promontorio, el alerón, la línea iliopectínea y el pubis. Ahorita lo vamos a ver en las imágenes que pueda mostrar. Y la pelvis verdadera, esta es verdaderamente ósea. Entonces tenemos espinas ciáticas, la última vértebra sacra y el borde inferior del pubis. No sé si se ve la flechita, espero que sí. Sí, se ve la flechita, ¿le? Sí, señora. Okay. Entonces, si estamos hablando de la pelvis falsa y estamos hablando que esta parte que se estoy rodeando es el estrecho mayor, entonces toda esta parte de encima se llamará pelvis falsa. Entonces la pelvis falsa es combinada y lo más importante, digamos, lo que pudiera afectarse durante un parto normal puede ser esta parte de los músculos, sobre todo los anteriores que no se ven dibujados, que son los rectos anteriores. Si estamos hablando de la parte del estrecho mayor, vamos a hablar todo lo que está punteadito. Este sería el estrecho mayor.
Casi nunca nos van a mostrar en una anatomía una pelvis con una paciente acostada. Ya la vamos a ver porque realmente uno debería evaluar todas las partes óseas, obviamente por el canal donde va a atravesar el bebé. Entonces, si estamos hablando de la pelvis que uno busca en cualquier gráfica de anatomía, normalmente nos van a mostrar este hueco. Este hueco que se llena completamente se llama el estrecho mayor. Y esta parte inferior es la que vamos a evaluar más adelante en el trabajo de parto. En esta gráfica de la izquierda, entonces vemos el útero, lo adelgazado que se ve, lo globoso que se ve acá y obviamente lo grande que puede dilatar para que puedan hacer un bebé. Y en esta es la que les mostraba, les decía que esta es la pelvis que evaluamos nosotros durante el trabajo de parto y que no todas las veces vamos a encontrar pelvis de esta manera. Entonces aprovechen los modelos de simulación para que revisen esto y después lo puedan hallar en vivo y en directo. Entonces, esta es la sínfisis púbica, estas son las espinas, esta es la última, este es el sacro y a más adelantico en la naricita del bebé estaría la última vértebra sacra. Así que esta evaluación de estos últimos huesos será importantísimo porque puede que todo esté correcto, pero si tenemos una anormalidad en esta parte de la pelvis, vamos a tener dificultades del parto. Podemos hablar que un parto es el perfecto equilibrio. ¿Por qué? Pues porque el bebé y la mamá están en sincronía en su posición. Hay un efecto de la mamá que produce un estímulo en el bebé y el bebé a su vez estimula a la mamá para que tenga no solamente una presión, sino también unas hormonas que causen las contracciones. Este es el efecto perfecto. No siempre pasa eso, pero nuestra obligación es conocer lo normal para poder volver después a meternos en las situaciones no normales, que podamos adelantarnos y que tengamos, aun cuando sean trabajos de parto anormales, tener un resultado adecuado. Para esa situación, entonces vamos a ver cómo hacer para que ese bebé esté en ese equilibrio que queremos. La posición se llama a la relación que guarda el punto de reparo de la presentación con la mitad derecha o izquierda de la pelvis. ¿Qué palabra nueva hay ahí? El punto de reparo de la presentación. Entonces, presentación, más adelante lo vamos a decir, pero tiene que ver con que si es cefálico o podálico. Y el punto de reparo también lo vamos a definir, que es lo que nos va a decir que está cefálico o que está podálico. En el punto de reparo en la presentación cefálica es la fontanela posterior y el punto de reparo en la presentación podálica es el sacro. Entonces, vamos a hablar que la posición es la relación que guarda el punto de reparo con la presentación, el punto de reparo de la presentación con la mitad izquierda o derecha de la madre. Es más o menos lo que vamos a evaluar es dónde está la espalda y si nosotros podemos ver la espalda hacia la izquierda o a la derecha, vamos a evaluar qué posición tiene el bebé. Usualmente nosotros evaluamos izquierda a derecha dependiendo de la pelvis materna, no del que le está examinando. Entonces, si nosotros queremos saber hacia qué lado está, entre nosotros nos vamos a comunicar según la lateralidad de la mamá. O sea, si la espalda del bebé está hacia la derecha de la mamá, vamos a hablar que está en posición derecha. La actitud es la relación que tienen entre sí las diversas partes del feto dentro del útero. ¿Por qué es eso? Pues porque si el bebé se estirara completamente, pues la barriguita no alcanzaría los 9 meses para poder tener un bebé recto y longitudinal. Entonces, ¿el bebé qué hace? Se mete la quijada, se arruga, se acurruca, digamos que es la posición fetal, sube las rodillas hasta casi el esternón con la intención de reducir esos diámetros y obviamente caber. A veces las mamás no entienden por qué si el bebé es longitudinal, la barriga se ve redonda. Entonces le cuesta a uno a veces trabajo decirle, pero uno le puede explicar que si el bebé se mete esas porciones de su cuerpo, hacen que esa posición sea redonda y pueda caber más fácil en la cavidad. Y la presentación, ya un poquito se las había explicado, es el polo fetal que aparece en el estrecho superior, lo ocupa totalmente, se encaja y sigue un mecanismo de parto. Todo eso que les estoy diciendo es presentación. ¿Por qué hay que decirlo? Porque puede que si sale una mano
no estamos hablando que hay presentación de mano, porque la presentación de mano no deja que pueda tener un parto normal. Entonces, por eso solamente hay dos presentaciones, la cefálica y la podálica, porque tienen un mecanismo en el que las contracciones y el descenso hacen que pueda tener un parto normal vaginal. Vamos a hablar más adelante cuando hablemos de anormalidades un poco, que la presentación de pelvis, aun cuando tiene un mecanismo de parto, termina siendo mejor en, en cesárea, por razones distintas a la que no tenga mecanismo de parto o a que no quepa. Las razones son porque el cordón se puede deslizar antes de que nazca el bebé y se vuelve peligroso. Entonces, en un consenso mundial, se decidió que la mejor vía para un parto empodálico es la cesárea. Entonces, aquí vamos viendo, vamos a ver si se puede ver un poquito más. Aquí vamos viendo que es un bebé que está en posición longitudinal igual que la mamá, que está la espalda hacia adelante, o sea, vamos a decir que la nariz está hacia abajo como debería ser un parto normal. Y vamos a continuar con la nomenclatura. Hablamos de encajamiento cuando el plano biparietal, o sea, de parietal a parietal, pasa a través del estrecho pélvico superior a nivel de las espinas ciáticas. O sea, que el huesito que les mostré al comienzo, que son las espinas ciáticas, esa puntica, ahí, cuando llegan ahí, en la parte biparietal, vamos a hablar que está encajada. O sea que el bebé primero llena todo ese espacio de estrecho superior y después desciende, y cuando esté a nivel de las espinas ciáticas, nosotros podemos decir que ese bebé está encajado. Si está encajado, quiere decir que no se va a devolver, ya no va a quedar flotante nuevamente, ya se va a quedar ahí y probablemente su presentación continuará como está, cefálico o podálico. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Acuérdense que me pueden interrumpir cuando quieran. Ok, continúo. La situación se refiere a la relación que guarda el eje longitudinal de la madre con el eje mayor del feto. ¿Recuerdan la imagen del equilibrio? Entonces ese bebé está en situación longitudinal. Pero si el bebé estuviese atravesado, entonces hablaríamos de una situación transversa. La situación transversa obviamente no tiene una presentación, porque el bebé lo que va a intentar sacar va a ser un brazo, una mano, una pierna, y no ocupa el espacio de la pelvis y no sigue un mecanismo de parto. O sea que el equilibrio perfecto y un parto normal hablaría de una situación longitudinal. Si fuera en situación transversa, ese bebé también debe ser atendido por parto de cesárea. Y habíamos hablado antes del punto de reparo. Entonces, siempre que hablemos que tocamos el punto de reparo, la fontanela posterior, inmediatamente sabemos que obviamente el bebé está en presentación cefálica. Y si hablamos que el punto de reparo es el sacro, inmediatamente decimos que la presentación de ese bebé está en pelvis. Entonces, este es un bebé que está cefálico, está longitudinal. Faltaría ver en qué presentación está, en el sentido de cuando se encaje, qué variedad de posición tiene. Ya les voy a enseñar cómo es. Entonces, para repasar un poquito, presentación cefálica, presentación podálica o de nalgas, actitud, que es esa forma de meterse el bebé todas sus partecitas para poder caber en ese espacio pequeño y que denota bienestar. Un bebé que digamos que se cambia esa posición de actitud fetal, quiere decir que el bebé le está pasando algo. Entonces los bebés que se deflejan o los bebés que se vuelven hipotónicos son bebés que están en dificultades adentro. Así que la actitud fetal es una parte importante de saber que el bebé está normal. Respecto a la situación, entonces habíamos hablado que la situación puede ser longitudinal o en situación transversa si la cabecita estuviese acá o acá. De una vez ahí les digo entonces que el bebé está en una posición, si estamos hablando de la mamá, esta es la mano izquierda, entonces izquierda, dorso izquierdo, cefálico, longitudinal, porque estamos hablando de una situación longitudinal, y ahora nos vamos a hablar del punto de reparo. El punto de reparo, entonces, en un bebé que está encefálico, va a ser la fontanela posterior. La fontanela posterior es
triangular y obviamente pues está en la parte posterior. Este dibujo que traigo acá es para mostrar que un bebé disminuye o aumenta los diámetros solamente con mover su quijada del pecho como debería estar. Entonces, el de la figura de la derecha es un bebé que tiene una muy buena actitud fetal. El bebé de la izquierda flejó su quijada y eso hace que aumentan los diámetros. Y se dan cuenta, pues el mismo peso, el mismo situación, la misma todo, pero solamente con hacer este movimiento de la quijada aumenta este diámetro. Esa es la razón por la que uno, a pesar de saber que los partos en un 80 o más porcentaje va a ser normal, pudiera haber dificultades en el camino del trabajo de parto. Y la variedad de posición va a determinarse, no sé si se ve bien este dibujito, pero esta es la fontanela posterior, que es triangular. Depende de donde esté esta fontanela posterior, alrededor de todo ese canal, nosotros vamos a hablar de las variedades de posición. Más adelante les voy a mostrar un poquito más. Pero para que tengan en cuenta esta imagen, eso es lo que yo voy a tocar en un tacto vaginal. Voy a buscar esta fontanela posterior para ver en qué parte del canal está esa fontanela y asimismo determinar la variedad de posición. ¿Qué se llama versión fetal? Es que algunos bebés que vienen en podálico, en mamás multíparas y que están bajo vigilancia en un trabajo de parto, pudiera hacerse bajo movimientos, rotar el bebé a una versión cefálica. En sitios alejados digamos, de los hospitales, como por ejemplo en Chocó, lo hacen, pero se arriesgan mucho porque si rotan ese bebé y el cordón se comprime, pues esos bebés tienen dificultades. Aún así lo hacen porque un bebé en situación transversa o podálica tiene una gran probabilidad de no solamente muerte del bebé, sino también de la madre. Entonces, las parteras y demás, aun cuando pudieran tener la experiencia de hacerlo, pueden también cometer errores importantes. Entonces, en países donde el parto por cesárea es demasiado mal visto, se intentan todas las posibilidades para tener un parto normal y en sala de partos, en unas semanas más o menos de 36 o 37, se intenta hacer una versión, se llama versión externa. Perdón, me adelanté. Bueno, y vamos acá. Cuando estemos en el trabajo de parto, vamos a preguntar en qué estación está el bebé. Y la estación va a depender de las espinas ciáticas. Entonces, si nosotros vamos a ver que las espinas ciáticas, que son estas que están en grisecita, primero las tenemos que poder palpar, porque si no las podemos palpar, pues no podemos saber cuál es el plano cero. Entonces, el plano cero es cuando el bebé está en este nivel. Si está más arriba, que estamos hablando por centímetros, entonces vamos a hablar que ese bebé está en -1, -2, -3. Y si está más arriba de -3, estaremos hablando de una presentación, una bebé que está no encajado todavía. Y si está hacia abajo en centímetros de esas espinas ciáticas, vamos a hablar que está en +1, +2, +3, +4 sería ya cuando el bebé nace. Entonces a uno le pueden decir en cualquiera de estos dos planos, los planos de Lee y Hodge, son los que nosotros nos van a poder decir en qué estación está el bebé. Es importante porque cuando ustedes vayan viendo los partogramas, van viendo que todo va sincronizado. Depende si es multípara o primípara, pero va sincronizado de todos modos. Va a través del tiempo, va aumentando la dilatación y descendiendo la presentación. Otra generalidad importante que lo tienen que repasar y repasar y repasar son las maniobras de Leopold. Es muy importante para que cuando yo vaya a hacer el tacto, poder saber cómo está el bebé y ya sabiendo cómo está el bebé, por lo menos varias cosas vamos a entender con la maniobra de Leopold. Cuando vayamos a hacer el tacto, ya no necesitamos sino saber dónde está la fontanela posterior para poder identificar la variedad. Entonces, la primera maniobra es ver qué polo está en la parte superior de la mamá. Entonces, si se dan cuenta, uno coloca las dos manos hacia arriba y determina. Puede que tenga un poquito de dificultad saberlo al comienzo o si la mamá es muy obesa, pero en general, por lo menos uno puede saber si es al menos cabeza o cola, ¿cierto?
En la segunda, entonces, vamos a determinar la posición. Entonces, nosotros queremos saber dónde está la espalda. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Fijamos una mano y la otra toca las partes fetales. Si eso se ve regular, entonces la espaldita estaría acá. Si se siente irregular, entonces obviamente la espalda va a estar de este lado. Recuerden que la forma de denominar, vamos a hablar entonces, esta mamá, la izquierda es esta, tendríamos que decir que está en posición izquierda, ¿cierto? Está longitudinal, sospechamos que está ya cefálico, ¿cierto? En la segunda vamos a hablar que está en posición longitudinal y además que tiene el dorso hacia la izquierda. La tercera es la evaluación del encajamiento del bebé. Entonces vamos a ver si el bebé está encajado o no. Puede estar encajado la pelvis o puede estar encajada la cabeza. Si se dan cuenta, estas manos van hacia arriba, estas van hacia arriba, pero en la tercera, que es para confirmar el polo cefálico, estas manitos van hacia abajo. O sea que ustedes giran el cuerpo hacia abajo para poder poner las manos, igualmente fijarlas a un lado, fijarlas a este lado, y van a ver si hay irregularidad acá o está parejito. Si tienen dudas, fijen entonces al otro lado y revisen qué lado es el que estamos tocando. Hasta ahí hay preguntas porque esto es muy importante de generalidades, pero ya vamos a avanzar a otro plano. Si algo, me avisa. También entonces hay cambios uterinos. Un poquito de eso hablamos en la clase pasada de fisiología. Estos, como son de parto, pues vamos a hablar algunos cambios más específicos que tienen que ver con el trabajo de parto. Entonces, la mayoría del cuerpo uterino pues ya sabemos que es músculo liso. También tenemos el endometrio y el peritoneo que se vuelve la serosa y la otra parte del cuello que se divide en istmo y en segmento. Entonces, una vez la mujer queda embarazada, este istmo, que es como el angulito del cuello, como si fuera un reloj de arena, ya no se vuelve así. Si se acuerdan en la primera imagen donde les mostré qué tanto se vuelve globoso y qué tanto se dilata el cuello, ya no se ve como un reloj de arena, se ve recto. Por eso se llama segmento. Entonces, una vez queda embarazado, se vuelve segmento el istmo. Cuando hablamos de cesárea, ahí es donde hacemos la cirugía usualmente porque es un sitio que se adelgaza y hace que la paciente tenga menos posibilidades de sangrado. Entonces, la cesárea que hacemos usualmente se llama cesárea segmentaria transperitoneal. Importante que sepan que obviamente el músculo liso aumenta porque se hipertrofian ese músculo para empezar a crecer durante el embarazo. ¿Qué pasa también en el embarazo? Las colagenasas, las prostaglandinas E2 y F2 alfa van a hacer que ese cuello que les conté ayer se hidrate, se engorde y además va a cambiar a una forma violácea que hace que sea más sensible a que con contracciones empiece a dilatar. Ese tejido conectivo que tiene ese cuellito que está reblandecido actúa como transmisor de energía y hace que se aumente esa transmisión de tejido conectivo por efecto de los estrógenos hasta el final de la gestación. Una vez ya va a acabar la gestación, los estrógenos empiezan a disminuir para que inicie el trabajo de parto. La progesterona también es muy importante. La progesterona inhibe esos estrógenos y ¿eso qué quiere decir? Que va a producir que el útero no se contraiga y por eso nosotros utilizamos progesterona exógena para inhibir contracciones. Pero la endógena, la que produce la mamá solita, es la que nos produce todos esos cambios que hablamos el lunes sobre las partes digestivas, la parte de congestión, de estasis vesical y demás. Esa progesterona también hace que se inhiban las citoquinas y eso significa que produce un efecto antiinflamatorio. Recuerden que nosotros habíamos hablado de una modulación en el sistema inmunológico y también un aumento de los leucocitos. También esto puede hacer que ese efecto antiinflamatorio nos produzca alteraciones de citoquinas y demás. Y pues ya les había hablado del efecto tocolítico en el miometrio. Tocolítico significa quitar las contracciones. Respecto a la contractilidad uterina, que sin ella no hay posibilidades de tener un parto, tiene que ver la miocina,
del músculo, obviamente, que facilita la conversión de la ATP a fuerza contráctil. Entonces, la miosina quinasa fosforiza la miosina a través del calcio. Aquí viene otra parte muy importante para nosotros. Durante todo este semestre vamos a hablar del calcio. El calcio va a ser, dependiendo si está intravascular o extravascular, intracelular o extracelular, perdón, va a hacer que se favorezca la contracción o no. Cuando nosotros utilizamos inhibidores del calcio, lo que vamos a hacer es una relajación del músculo. Si nosotros utilizamos otros medicamentos que hagan que el calcio entre, probablemente haríamos que haya más contracción. Pero aquí el calcio usualmente lo utilizamos como un relajante muscular, inhibiendo su entrada al espacio intracelular. También hay unos desencadenantes del trabajo de parto, que son la cabeza del bebé, como ya habíamos hablado, la cabeza hace presión sobre el cuellito y eso va a hacer que tengamos un cuellito reblandecido que además presionado con la cabeza va a hacer que empiece a dilatarse un poco. También hay, como les había contado, el bebé también estimula las contracciones y lo estimula no solamente por el peso de del bebé y su cabeza fetal, sino por el eje hipotálamo hipoficiario. Quiere decir que hay bebés que tienen alteraciones de ese eje hipotálamo hipoficiario, no desencadena ese cortisol, no desencadena la oxitocina y puede que sea ese un embarazo prolongado. Y la relación estrógeno-progesterona que ya habíamos hablado antes, que al final de la gestación cambia, hace que estimule las contracciones. Además de las prostaglandinas que habíamos hablado antes, hay unas prostaglandinas que inhiben y otras prostaglandinas que aceleran. Las que nosotros utilizamos a veces para inducir un parto son prostaglandinas que aceleran ese reblandecimiento del cuello, ese proceso antiinflamatorio y hace que empiecen las contracciones. Y existen pues receptores de la oxitocina. Quiere decir que nosotros no, desde el comienzo de la gestación, no tenemos receptores de oxitocina los mismos, sino que van aumentando a través del curso del embarazo. Podríamos decir que a partir de semana 20 ya tenemos los suficientes receptores de oxitocina y el útero actuaría y reaccionaría a la oxitocina si nosotros se la pusiéramos. Al comienzo, primer trimestre, por eso la oxitocina no es el medicamento de elección para muchas cosas que necesitamos contracción, con abortos y demás, porque no tiene receptores suficientes. Y ya habíamos hablado un poco de la decidua. La decidua entonces es muy activa desde que empieza su aparición en el embarazo y cuando empiezan a romperse esas por citoquinas del colágeno, van a producir relaxina, endotelina, óxido nítrico que hacen que puedan estimular la contracción. Se habla que la placenta, una vez llega a su madurez máxima, tiene como un reloj placentario. Ese reloj placentario significa que va a empezar a tener todas las enzimas que rompen esos canales y fuera de eso aumenta el cortisol y estimula la oxitocina. Como habíamos hablado un poquito del calcio, aquí hablamos un poquito más. Ese calcio es regulado por las prostaglandinas F2 alfa. El calcio aumenta la oxitocina, o sea que si tengo mucho calcio, voy a tener contracciones. Si disminuyo el calcio, voy a disminuir la oxitocina. La progesterona disminuye el calcio y el calcio aumenta con la contracción, disminuye con la relajación. Antes de que tuviéramos atosiban y otros medicamentos de relajación uterina, se utilizaban mucho los betamiméticos con la intención de que disminuyera la salida al espacio vascular de ese calcio. Sin embargo, pues cada vez se utilizan menos los betamiméticos porque pues, producían muchos efectos que eran difíciles de contrarrestar. Pero pues todavía en sitios lejanos y si no hay una posibilidad de utilizar otro medicamento y tienen a la mano un betamimético y un bebé prematuro para salvar, pues saben que pueden utilizar los betamiméticos también. Lo que más utilizamos, entonces, los antagonistas del calcio que inhiben la entrada de calcio a la membrana celular. O sea que este tiene un poco menos efectos colaterales, a pesar de que tampoco tiene un antídoto, digámoslo de esa manera, pero digamos que es más fácil de controlar y no se mete tanto con el corazón como si
lo hacen los betamiméticos. Además, los betamiméticos tienen otra dificultad, estimulan las células beta de páncreas y pueden hacer que aumente la glicemia. Entonces, por eso casi no lo utilizamos. Una contracción debe tener, además de que se produzca, debe tener unas características. Entonces ya vamos viendo todo lo que tenemos que decir cuando nos digan preséntenme una paciente que está en trabajo de parto. Entonces vamos a hablar toda la historia clínica y cuando vayamos a hablar al examen, entonces vamos a hablar por maniobras de Leopold, que el bebé está longitudinal, cefálico, luego podemos hablar de las contracciones, entonces vamos a ver estas características de las contracciones. Una contracción tiene tono, quiere decir que hay una presión intrauterina en fase de reposo. Cuando vayan viendo monitorías, poco a poco van a ver esos papeles impresos con calor, van a ver que hay un tono base que hablarían pues entonces del tono y los vamos a describir en milímetros de mercurio. La intensidad es la otra característica y vamos a hablar de la mayor amplitud de la contracción. Entonces yo puedo decir a la persona que me está preguntando cómo está la paciente, que tiene una intensidad de 40 milímetros de mercurio. ¿Dónde se marca eso? En el papel de la monitoría. ¿Qué otra característica? La frecuencia. Entonces, lo normal es que las contracciones en trabajo de parto se determinan cada 10, lo que pase en 10 minutos. Entonces, yo voy a decir que es el número de contracciones en 10 minutos. Entonces, voy a decir, tiene intensidad de 40 milímetros de mercurio, frecuencia de 2 contracciones en 10 minutos. Y la duración es importante. También la podemos medir en la monitoría, pero también la podemos medir con un reloj de segunderos, porque lo esperado es que no pase de 1 minuto una contracción normal. Entonces la duración será el tiempo transcurrido desde que inicia la contracción hasta que termine, y usualmente en un trabajo de parto en fase activa vamos a hablar que está entre 40 y 60 segundos. Para que haya una contracción efectiva con esas características que hablamos, debe haber una coordinación o una sinergia. Y eso se llama triple gradiente descendente. Ese triple gradiente descendente tiene que ver que empiece en un sitio, usualmente empieza en el cuerno izquierdo, pasa al fondo uterino ese impulso eléctrico, pasa al cuerno contralateral y luego desciende hasta el cuello. Parece lógica, pero a veces este gradiente no está funcionando adecuadamente y si la contracción empieza, pues el resultado no va a ser la dilatación. Y les voy a mostrar aquí algunas que se llaman las unidades de Montevideo o de Álvarez, que son cuando uno no tenía esas monitorías con facilidad, pues le tocaba a uno medir qué intensidad tenía más la frecuencia para poder decir en unidades cómo estaban esas contracciones. Para lo que nos quedó acá, importante de la evaluación de esas contracciones, es el nombre de las contracciones de Braxton Hicks. Se describieron en 1872 y a partir de la semana 34 aparece, quizás 32, pero usualmente en semana 34, y tienen la misión de ayudar en el encajamiento de ese bebé y en la ubicación del bebé para iniciar quizás la fase última y pueda prepararse para un parto. Esas contracciones, si se dan cuenta, no son más de 10 a 15 milímetros de mercurio. No son dolorosas. Eso quiere decir que las dolorosas encima de 30 milímetros de mercurio es cuando vamos a evaluar que hay dolor. En estas solamente la paciente van a ver que la paciente nos va a contar que la barriga se le pone dura pero que no le duele. Y no puede ser más de 5 a 6 contracciones en todo el día. O sea que las contracciones verdaderamente del parto son entre 50 y 60 milímetros de mercurio, para que pues lo podamos evaluar y también para que podamos darle tranquilidad a una materna diciéndole que esas contracciones que tienen en esas semanas anteriores no son contracciones que le hagan venir el bebé antes de tiempo. Ya también durante el trabajo de parto habíamos hablado de la estación, que habíamos hablado que es el descenso que tiene el diámetro biparietal, si es lo que estamos hablando, es un bebé cefálico. Entonces, el punto más avanzado de la presentación con respecto a las espinas ciáticas se llama estación. Acuérdense que 0 es las espinas,
hacia arriba es menos 1, más, menos 2, menos 3, hacia abajo es más 1, más 2, más 3. Y el borramiento es el acortamiento y adelgazamiento del cuello hasta menos de 0.2 milímetros. Quiere decir que esa imagen que vimos inicialmente, en donde alcanza a pasar de una cabeza fetal, si se dan cuenta, es debido a que se adelgaza suficientemente el cuello para que pueda dar paso al bebé. Y la dilatación es la apertura del cuello debido a las contracciones. Y esa dilatación mide hasta 10 centímetros. ¿Por qué? Porque en promedio una cabeza fetal está entre 8 y 10 centímetros más o menos. Obviamente, si es un bebé prematuro, quizás no llegue nunca a 10 y ya puedan hacer el bebé, ¿no? Por eso tenemos que estar muy atentos en atacar esas contracciones e impedir que nazca un bebé prematuro. Pero ya hablaremos eso cuando tengamos patología en el trabajo de parto. La borramiento y la dilatación en el parto dependerán también de si la mujer es una primigestante o es una multípara. Si la paciente es una primigestante, hará lo que está en esta gráfica anotado. Entonces, lo primero que va a pasar es que hay contracciones y adelgaza lo suficientemente el cuello y luego que se adelgaza, o sea que se borra, empieza a dilatar. Y luego que empieza a dilatar, pues ya con el tiempo va dilatando lo suficiente hasta que llegue a dilatación y aborramiento completo. Si esta paciente fuera una multípara, la dilatación y el borramiento estarían al tiempo. Entonces, nosotros sí podemos presumir la paciente cómo se va a encontrar, si ya sabemos cuáles son las contracciones, qué características, cuánto dura, si es primigestante o no lo es, ya podemos ir viendo qué tanto debemos examinar al paciente. Obviamente, una forma sistemática de evaluar eso, pues es el partograma. ¿Hasta ahí no hay preguntas, en serio? No, señora. Ok. Repasen esto también porque pues a veces se puede olvidar un poquito y cuando uno ya está en trabajo de parto, como que se les puede confundir. ¿Por qué pregunté ahí? Por una pausita para poder hablar ya durante la dinámica del trabajo de parto. Entonces, con frecuencia las primigestantes, sobre todo las primigestantes, como ya tienen unas contraccioncitas que son las de Braxton Hicks, y además porque toda la vecina, la prima, la amiga, la hermana, la mamá, le están diciendo que cuando van a hacer el bebé, con frecuencia nos consultan al servicio de urgencias porque tienen algo de contracciones. Ahí es donde tenemos que evaluar, no solo con la monitoría, sino con el examen, si verdaderamente la paciente ya va a iniciar un trabajo de parto o no. ¿Cómo vamos a saber si sí o si no? Pues tenemos que evaluar varias cosas. Preparto, vamos a hablar que es un paciente que no tiene dilatación, aún todavía no hay descenso de la presentación y puede que tenga algunas contracciones que ayuden a ablandar el cuello, pero aún todavía no hay dilatación. Entonces, lo que puede pasar con esa paciente es que nos consulta porque le sale un moco con sangre o un moco transparente, que es el tapón mucoso que ocupó todo el tiempo desde que se embarazó, o ocupó el cervix para que no entrara infecciones y también pues una manera de no reembarazarse en pacientes que tienen múltiples ovulaciones. Muchas pacientes tienen una pérdida de peso en ese tiempo, pero si la paciente no está dilatando, no tiene 3 contracciones en 10 minutos, muy probablemente esa paciente está en un preparto. Ahora vamos a hablar de los estadios del trabajo de parto. Se dividen en dilatación y borramiento, expulsivo, alumbramiento y las 2 horas postpartos siguientes. La parte de donde estamos más activos pues es el 1, el 2 y el 3. Sin embargo, la 4 es súper importante porque es donde se pueden presentar algunas complicaciones que pueden llegar a ocurrir hasta la muerte. Así que nosotros tenemos que estar vigilando todos los estadios del trabajo de parto. Esta fase de dilatación y borramiento se divide en 2, la fase de latencia y la fase activa. La fase de latencia es probable que la empecemos a confundir con un preparto, pero tenemos una situación importante para no confundirla, y es que en la fase de latencia sí hay dilatación
solo que no está todavía en 4 o 5 de dilatación. Entonces, todo lo que esté antes de 4 de dilatación es fase de latente, ¿sí? Y todo lo que tenga ya contracciones, pero no haya dilatación, estamos hablando que es un preparto o, ¿sí? Un parto o un preparto o un falso trabajo de parto también se llama. La fase activa tiene 3 partes. Aceleración, que es cuando empieza a dilatar cada hora, un tiempo en el que, digamos que se queda estático, eso es como cuando la mamá tiene que coger un poco de aliento para empezar la etapa final, que se llama el expulsivo. Después del expulsivo va a haber el alumbramiento, que es la salida de la placenta, y 2 horas después de esa salida de la placenta estaremos hablando que es la última estadio del trabajo de parto. Los trabajos de parto antes se evaluaban fácilmente porque evaluaban solamente esta gráfica, ¿cierto? Uno hospitalizaba a la paciente a este tiempo cuando la paciente estaba entre 3 y 4 centímetros de dilatación, que es la fase activa. No en este periodo, porque en este periodo puede cambiar muchísimo, puede durar hasta 8 horas antes de que inicie la fase activa y hospitalizar tempranamente a una paciente, además de que baja la glicemia, se cansa y demás, pues no nos ayuda mucho en la que se puede hospitalizar un paciente. Entonces nosotros hospitalizamos a las pacientes en una fase activa, o sea, en la fase de aceleración. Como se dan cuenta, ya les había dicho, empieza la fase de aceleración, la pendiente máxima, que es cuando llega a 10, y aquí hay una parte como de descanso para que seguidamente a esto empiece el expulsivo, y es cuando empieza a descender hasta 4. Aquí se ve entonces dilatación, máxima aceleración, desaceleración y asimismo empieza a descender el feto. Entonces aquí se encuentran porque aquí ya está descendiendo y aquí ya está dilatando casi al máximo. Si se dan cuenta, la fase antes de la fase activa es mucho más larga y además pues no pasa nada, no hay dilatación cervical casi. En cambio acá sí, y aquí requerimos evaluar la paciente dependiendo si no tiene membranas rotas entre hora y 2 horas para poder evaluar cómo va la paciente. Si va bien, se está deteniendo el descenso, está deteniéndose la dilatación y demás. Cuando ya está uno en fase activa, ya la paciente está hospitalizada, entonces vamos a evaluar los tipos de presentación cefálica. A veces esos tipos de presentación cefálica son por momentos, no va a ser todo el tiempo. El que nosotros queremos ver siempre se llama vértice. Entonces, si ustedes dicen paciente con dilatación de 4, borramiento del 90%, estación de -1, con punto de reparo de la fontanela menor, ese bebé está en vértice o en occipucio. Entonces, el vértice tiene punto de reparo fontanela menor, que es la triangular, ¿cierto? Y además vamos a hablar que puede ser una presentación normal en vértice. Estas otras podrían ser distóxicas, quiere decir que no dan un parto normal, pero que es importante que si ustedes hacen tacto vaginal y encuentran la fontanela mayor primero, podría ser que esté rotando el bebé y que sea apenas transitoria mientras el bebé rota. Pero si en cambio lo que tocan es la parte superior digamos, de la nariz, entre la frente y la nariz, se llama nación. Esta presentación, aun cuando está cefálico, se llama de frente. Y de frente es probable que esté en esa gráfica que les mostré que la quijada está levantada. Ahí puede pasar que tenga un aumento de ese diámetro cefálico y puede ser entonces un trabajo de parto difícil. Y también puede ser difícil la cara. Cuando yo toco y lo que toco es el mentón, puede desencadenar un trabajo de parto alterado y podríamos afectar incluso la lengua, la cara si estamos insistiendo en tocar. Entonces es muy importante empezar a preparar nuestros dedos para tocar adecuadamente, incluso sabiendo que el bebé está encefálico. Habíamos hablado ya un poco de esto al respecto del punto de reparo y la rotación que puede tener en el canal del parto. ¿Se acuerdan del dibujito que les dije que no se veía tan clarito en cuanto a la foto, pero sí vemos el canal del parto identificando esta fontanela posterior? Entonces, lo ideal, súper ideal, es que uno pueda tener
La fontanela posterior arriba quiere decir que el bebé está mirando hacia abajo y ese es un occipito anterior o vértice, como ya les había contado. El bebé puede tener durante el trabajo de parto algunas rotaciones, pero cuando ya está en el momento final del trabajo de parto, nosotros queremos saber en qué variedad está ese bebé, porque así mismo podemos irnos preparando cómo lo vamos a recibir. Entonces, todas las variedades que nos vayan a dar, así como esta, que se llaman las anteriores, sea izquierda o derecha, van a tener una evolución adecuada, ¿sí? Recuerden que izquierda o derecha dependerán de la mamá. Entonces, esta es la cabeza del bebé. Si estamos hablando de la izquierda, quiere decir que aquí estaría la mano izquierda de la mamá o la pierna izquierda de la mamá. Si estamos hablando de este lado, entonces hablaríamos que ese bebé está en occipito anterior derecha, si aquí está la pierna y la mano derecha de la mamá. No es igual entonces las variedades posteriores, sea izquierda o derecha, todas esas variedades significa que el bebé está mirando hacia arriba. Y como está mirando hacia arriba, digamos hacia el ombligo de la mamá, es probable que el bebé fleje la quijada hacia arriba y aumente los diámetros. Entonces, todas las variedades posteriores son de más cuidado, hay que identificarlas porque tenemos que evaluar si ese parto puede continuar en el lugar donde está o hay que remitirlo, o además pensar en que puede ser un parto distóxico, entonces necesitamos especialista o al menos salas de cirugía para estar pendientes. Entonces, la peor es exactamente contraria a la mejor. Entonces, la mejor es occipito anterior, la peor es occipito posterior. Muchas cesáreas terminan haciéndose porque la paciente no rotó y quedó en occipito posterior y puede que haya flejado en la quijada y no avanza el trabajo de parto. Entonces uno dice, pero está bien el peso, no sé qué y tal, pero lo que sucede es que el bebé está en occipito posterior. A veces estas occipito posterior a derecha o izquierda pueden rotar hacia transversa y ya podrían hacer normal. Hay que estar muy pendientes si se quedara en esta variedad. Y los mecanismos de parto, que como les conté, hay solamente dos, cefálico y podálico, son estos. Primero encaja, que ya dijimos que ocupa todo el estrecho superior, luego desciende, luego hace una flexión para poder girar, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Aquí a la derecha, entonces, este dibujito nos sirve para varias cosas. Nos sirve para saber cómo está ocurriendo lo del encajamiento y tal, pero también me sirve para graficarles que esta es la fontanela posterior. Entonces aquí este bebé está en occipito izquierda anterior. Si estamos hablando de esta que está acá, entonces este bebé está en occipito porque está cefálico, pero si se dan cuenta está rectico y mirando hacia abajo. Eso quiere decir que la fontanela está acá. O sea que este es el vértice o occipito anterior. Aquí está entonces la fontanela, esta es igual a la que ya les había mostrado. Bueno, entonces, está la cabeza flotante, luego se encaja y hace una flexión y luego rota para poder girar y quedar con la nariz hacia abajo. Luego hace una extensión de la cabeza. Eso lo hace el bebé solito, no tenemos que ayudarle. En donde nosotros vamos a ayudarle es en la extracción de la cabeza. No necesariamente tiene que ser brusco, porque tenemos que hacerlo cuando la mamá hace la contracción. Lo que tenemos es que apoyar a la mamá para ayudarle a sacar solamente primero el hombro anterior y luego el hombro posterior. Porque si salieran a la vez, va a desgarrar y va a producir alteraciones importantes de desgarros. Entonces el encajamiento, el descenso, la rotación interna, la extensión, la rotación externa y pues aquí, aun cuando se ve un poquito estirado el cuello, ustedes saben que esta porción es cerquita al hombro, pero es para mostrarles que ustedes primero tienen que asomar el hombro anterior y luego sí levantar la cabeza para sacar el hombro posterior. No al tiempo, primero no les cabe o desgarran y además pues es más dificultoso el parto. Cuando tenemos un bebé en podálico, también podría nacer el bebé, pero ya les conté que por estadística no damos trabajo de parto en podálico
porque tendría más chance de prolapsos de cordón y de atrapamiento de cabeza. Quizás a uno le da más miedo el atrapamiento de cabeza, pero es más común el prolapso de cordón y es muy difícil devolver un cordón o hacer algo para que el bebé no muera. Esas variedades en el podálico se encuentran así. Cuando está completas, o sea que uno hace tacto vaginal y no encuentra nada, sino el sacro, pues vamos a hablar que son unas nalgas completas o pelvis completas. Si encontramos piecito por ahí combinado con el sacro, vamos a hablar que son nalgas incompletas. Y las francanalgas es cuando tenemos los pies todos hacia arriba. El que más se confunde, obviamente, entre cefálico y podálico es el que tiene los piecitos hacia arriba, porque aquí no aparece ni un poquito de pies. Pero si somos bien juiciosos y acuciosos y evaluamos que ese es el sacro, pues vamos a saber que ese bebé está en podálico. Además que recuerden que antes del tacto vaginal, nosotros vamos a hacer todas las maniobras de Leopold. O sea que ya tenemos que saber que la frecuencia cardíaca fetal está un poco más arriba, que el polo cefálico está arriba porque está duro, diferente a la pelvis. Así que tenemos alta sospecha de que el bebé está en podálico. Con el tacto vaginal lo que vamos a hacer es recomprobar lo que ya sabíamos. Y en el pelvis, entonces, si se dan cuenta, también hay un mecanismo de rotación y demás, porque un parto vaginal podálico también se puede dar. Entonces hay flexión, hay encajamiento, y donde nosotros tenemos que ayudar nuevamente es en el hombro anterior y posterior y en el desprendimiento de la cabeza. ¿Qué sucede? Que cuando el bebé está en esta posición es un poquito más fácil que cuando el bebé está, porque aquí en esta posición uno estimula hacia abajo el esternón y el bebé fleja la cabeza y sale. Pero cuando el bebé está en esta posición, ahí es, colocamos, flejamos la cabeza y sale. En cambio, cuando está así, es un poco más difícil de sacar porque el bebé no va a ayudarnos en sacar el bebé, en salir la cabeza. Entonces, tenemos que hacer una presión sobre el esternón, dolorosa para el bebé, y con ese dolor, él fleja su quijada para que uno lo pueda sacar. Como se dan cuenta, pues es realmente difícil la extracción de un bebé en pelvis, y si además de eso tenemos el cordón por ahí dando vueltas, rondando o comprimiéndose, pues es un momento estresante. Esta es la maniobra de Praga y la anterior es la maniobra de Morisot. Se escribe Morisot. Así, Morisot. Maniobra de Morisot y maniobra de Praga para poder sacar al bebé. En algunas partes donde tenemos obstetricia de toda la vida, encontraremos forceps, que son los forceps de Piper, que son unos forceps largos que uno puede colocar para ayudar a extraer la cabeza. Desafortunadamente, no fueron tan populares los forceps en muchas partes de Colombia y quedaron las espátulas en muchas salas de parto. Y lo que más sabe utilizar la gente son las espátulas, pero las espátulas no son adecuadas para extraer la cabeza de un bebé de podálico porque no hay un límite, entonces pueden hacerle tanta fuerza como para producir un daño mayor. Entonces, por esa razón, hacemos cesárea cuando sabemos que el bebé está en podálico. Estas son maniobras para poder hacer que traccionar un poco los pies, pero en general uno debe hacer lo posible para no jalar las piernas, sino que el bebé se sienta seguro. Uno pone una compresa y el bebé solito se va moviendo, tratando de salir. Donde yo tengo que ayudarle otra vez es donde ya les había contado, en la sacada de la cabeza. Algunas incisiones, por ejemplo, para podálicos, son incisiones que hacen que puedan relajar un poco más y nos dé más espacio, pero pues obviamente nos va a dar la posibilidad de más sangrado también. Entonces lo que debemos respetar es no romper en las, digamos, en las bases de 12, 6, 9 y 3, que son donde hay más circulación vascular, y en cambio sí hacerlo en el 10, en el 4, en el 2 y en el 8 o 7, para que podamos tener una incisión más amplia sin hacer más daño del que ya puede tener un bebé que esté en atrapamiento de la cabeza. Llegamos ya al momento de la atención del parto. Entonces vamos a hablar que el parto es el conjunto de fenómenos por medio del cual un feto mayor de 22 semanas o de 500 gramos
se expulsa del organismo. Y eso es válido también para todos los mamíferos. Ya obviamente no hablaremos de semanas o gramos, pero sí hablamos que un parto es cuando sale un bebé a través de otro organismo. ¿Esto por qué lo recalco? Porque a veces en las fórmulas obstétricas el parto lo consideran si es vaginal y la cesárea no lo consideran parto. Pero si vemos en la definición, no dice por dónde salió el bebé. O sea que un bebé que salga de una mamá se llama parto. Obviamente que no sea aborto, o sea, menos de semana 22, hablaríamos de aborto. Pero parto entonces es parto por cesárea o parto vaginal. Tenemos entonces que ya hemos hablado un poco cuál era el falso trabajo de parto o el verdadero. El falso trabajo de parto es el preparto en donde no hay dilatación. Y obviamente entonces el verdadero es el que tiene contracciones de 3 en 10, aumenta con el paso del tiempo, se irradia al dorso y a la espalda y aumentan las contracciones con la deambulación. Tengan en cuenta que la deambulación no es hasta el cansancio, ¿no? Entonces ustedes dicen, señora, camine. Tienen que decirle más o menos cuánto debe caminar, porque las señoras pueden ser obsesivas para una cosa o para otra. Ustedes le dicen deambular y caminan 3 o 4 horas y cuando llegan al parto están rendidas. Entonces, deambulación es que ellas no tienen que quedarse quietas, pero no tienen que hacer extrema deambulación. Lo que sí sabemos es que esas contracciones van a aumentar con la deambulación si el trabajo de parto es un trabajo de parto verdadero. Y cuando hacemos tacto vaginal, vamos a ver que hay, además de la expulsión de tapón mucoso, empieza a haber borramiento y dilatación. En este punto es cuando tenemos que hospitalizar al paciente, porque si está en el otro punto donde no ha expulsado el tapón, no ha empezado a dilatar, las contracciones no son regulares, muy probablemente la señora se va a quedar más tiempo del esperado en una sala de partos. Siempre que ingresemos una paciente, debemos hacer la historia clínica completa que ustedes conocen. Motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes patológicos, quirúrgicos, alérgicos, todo. Y adicionalmente a ese vamos a preguntar todo lo que ya saben de una historia obstétrica, como menarquia, fecha de última menstruación, cómo fueron los partos, hace cuánto nació el bebé, cuánto pesó ese bebé al nacer, cuántos hijos tiene. Y luego en el examen clínico, además de lo que ustedes también ya saben, signos vitales, corazón, garganta y demás, van a evaluar la altura uterina, las maniobras de Leopold y muy importante, requete confirmar que el bebé está vivo. Y además anotar qué frecuencia cardíaca fetal tiene el bebé. Parece ridículo que les esté diciendo eso, pero no se pueden inventar la frecuencia cardíaca fetal. Si no la escuchan, pasan al Doppler o pasan a ecografía o lo que sea, pero el examen de ingreso a sala de partos debe confirmar que el bebé está vivo al ingreso. Y obviamente, además de todo esto que hacemos, le hacemos el tacto vaginal para poder evaluar en qué punto va para poder iniciar un trabajo de parto, un partograma. Si la mamá y el bebé están en una fase activa del trabajo de parto, la vamos a hospitalizar. ¿Qué significa fase activa? Que esté en dilatación de 3-4, que tenga 3 contracciones en 10 minutos, que haya ya expulsado el tapón mucoso y, bueno, básicamente eso. Si yo evalúo que la paciente con solo deambulación va empezando a descender y a dilatar más, razón de más para hospitalizarla. Antes utilizaban enemas siempre durante el ingreso al sala de partos. No se hace ahora de rutina, pero a veces la paciente que está muy estreñida y que puede hacer que se tranque el trabajo de parto por esa situación, pudiera considerarse, pero en general ya no se utiliza. Y además de la historia clínica que ustedes ya evaluaron, revisaron los laboratorios de control prenatal y demás, piden, además de todo, ya el ingreso, serología, hemoclasificación si no la tiene la mamá, un cuadro hemático para saber qué hemoglobina tiene, por si acaso tenemos un sangrado en el momento del parto o posparto, y por supuesto una monitoría fetal que nos dice el bienestar fetal. Ahí empezamos a hacer el registro del trabajo del parto que se llama partograma y se llama conducción del trabajo de parto. ¿Qué se llama conducción del trabajo de parto? El acompañamiento, vigilancia de esa mamá y de ese bebé durante el trabajo de parto. A veces esta palabra conducción la confunden con inducción del trabajo de parto. Recuerden que cuando hacemos esto en trabajo de parto normal se llama conducción.
Inducción del trabajo de parto es cuando uno le pone oxitocina porque requiere que el trabajo de parto sea acelerado por alguna razón. Entonces, como estamos hablando de parto normal, la palabra se llama conducción del trabajo de parto. Les traje esta valoración del índice de Bishop porque la van a necesitar en el trabajo de parto normal, pero también en los partos prematuros o amenazas de partos prematuros. Entonces, el índice de Bishop nos va a dar una idea de qué tan rápido va a tener el bebé. Si yo tengo un prematuro, lo que yo quiero es que no sea rápido. Si yo tengo un parto normal, yo lo que quiero es que el parto sea lo suficientemente equilibrado y normal para que sea un parto normal. Entonces, cuando yo ingreso al paciente o yo hago el tacto vaginal de ese paciente, evalúo en qué índice de Bishop está y asimismo voy a saber qué posibilidades hay de que el bebé nazca pronto. Si yo tengo una evaluación de muchos puntos, que ahorita los evaluamos, quiere decir que ese bebé ya está cercano a que inicie un trabajo de parto o al menos que continúe un trabajo de parto prontamente. Entonces, si la dilatación está en 3,4 y además tengo un borramiento más del 60 y además el bebé está en 0 o -1 y el cuello está blando y además el cuello está anterior, nosotros sabemos que tenemos 2, 4, 6, 8 y 10 de índice de Bishop y ese índice de Bishop mayor de 5 o 6 tendrá un trabajo de parto en esas 24 horas del 85%. O sea, seguro sí o sí, ese día van a ser el bebé. Muy distinto a lo que podríamos evaluar si el índice de Bishop está en 0 o en 1. Cuando yo tengo una evaluación de un Bishop alterado y yo tengo un prematuro, tengo que correr para hacer la uteroinhibición. Si yo necesito saber si esta señora tiene un parto prolongado y ya está en 6 de Bishop, pues yo podría pensar que no tengo que ir corriendo con esa señora, sino seguramente va a iniciar su trabajo de parto en ese día. El partograma que registra la dilatación, el descenso, la actividad uterina, que nos tiene que evaluar intensidad, frecuencia y duración. Las características que ya habíamos hablado de las contracciones. Adicionalmente, la frecuencia cardíaca fetal y el estado de las membranas. No habíamos hablado de las membranas, pero las membranas hacen que una vez se rompan, aceleren el trabajo de parto porque estimulan las prostaglandinas y hace que la cabeza fetal haga más presión sobre el cuello. Entonces, por eso cuando nosotros estamos haciendo el partograma, vamos a tener que evaluar en el momento en que las membranas se rompen, o las rompemos nosotras o se rompen espontáneamente, cambia drásticamente el curso del trabajo de parto. Cuando inicio ese partograma, mayor de 3 centímetros. Y obviamente ahí hay un límite, ahí nosotros tenemos que graficar los límites de normalidad para poder tener alarmas en el momento en el que haya, por ejemplo, una ruptura de membranas o una pausa en la estación o en el peso o en la dilatación. O sea, el partograma es un documento muy importante. El partograma, entonces, nosotros ya dijimos que la empezábamos en la fase activa, ¿verdad? La fase de latencia, si se dan cuenta, es de más de 20 horas en las nulíparas y de 14 horas más o menos en las multíparas. Por esa razón, no hospitalizamos a las pacientes en esta fase. La vamos a hospitalizar en la fase activa y en esa fase es que vamos a empezar el partograma. Las nulíparas, o que no han tenido bebés, dilatan 1,2 centímetros por hora. Si se dan cuenta, las multíparas son un poco más aceleradas, 1,5. Quiere decir que esta es más o menos 1 y esta es casi 2 centímetros por hora. Tenemos que evaluar eso porque asimismo vamos a ir evaluando el partograma para saber si esta señora va con un parto muy acelerado o al contrario se nos está quedando. Igual el descenso. En la nulípara el descenso va a ser 1 centímetro por hora, en cambio en las multíparas 2 centímetros por hora. La condición sine qua non para que esto ocurra es que tenga 3 contracciones en 10 minutos, o sea que no hay fase activa que no tenga 3 contracciones en 10 minutos. Y la fase de desaceleración que les conté en el partograma, que una vez llega a 10, se hace una pausa. Esa pausa en las pacientes nulíparas puede llegar hasta 3 horas. Ahí todo el mundo está desesperado porque la señora ya quiere tener bebé, el que cuida el trabajo de parto también quiere que nazca,
Pero si durante esas 3 horas ese bebé está bien, con buena frecuencia cardíaca, la señora está respirando bien y tal, nosotros no tenemos que hacer ninguna intervención. Obviamente, si en esas 3 horas de desaceleración el bebé empieza a hacer desaceleraciones o la mamá está en malas condiciones, probablemente utilizaríamos oxitocina o quizás instrumentación, forceps o espátulas para disminuir este tiempo de desaceleración. El tiempo de desaceleración, si se dan cuenta, miren la diferencia, 3 horas en las nulíparas, 1 hora en las multíparas. Y este es el partograma. Entonces, el que está graficado en negrito es el punto de reparo, o sea, digamos, es la evaluación de normalidad, y esto es lo que nos hace cambiar a medida que vamos evaluando a la paciente. Probablemente si rompe las membranas, esta tarea va a aumentar. Saquen copias o cojan un partograma, y si tienen la oportunidad de hacer los ejercicios permanentemente para poderse aclimatar a esta evaluación de la partograma, mucho mejor. Hay unos sitios donde computarizadamente uno va metiendo los datos de lo que está ocurriendo y el partograma se va graficando. Es importante que ustedes evalúen en el lugar donde estén atendiendo partos cuál es la manera de llenar el partograma, pero no hay ninguna forma de no llenarlo. Entonces es importante que si no lo tienen en el computador, lo tengan en papel físico y lo vayan llenando. Si se dan cuenta a la izquierda, entonces ahí van viendo si son nulíparas, si son multíparas, si tienen las membranas íntegras, si están rotas, y así uno puede aumentar estos valores, ¿sí? Y aquí a la izquierda, entonces vamos a anotar cuando ingresó la paciente lo que tiene, y a lo largo del control del trabajo de parto lo vamos anotando en la parte inferior. Si se dan cuenta, el partograma es para vigilar a la mamá, es también para vigilar al bebé. En la mamá, no olvidar que hay que seguir tomando signos vitales, frecuencia cardíaca fetal, cómo están las contracciones, así que este documento resume todo lo que nosotros estamos evaluando paso a paso. Pues la palabra oxitocina será la palabra de moda en todo este semestre. Yo los invito a que busquen la oxitocina en la farmacología, lo revisen bien. Yo aquí les pongo 3, 4 cosas, pero si es algo que nosotros vamos a utilizar durante todo el trabajo de parto que tengamos en este curso, en el internado y en la vida, léanse todo lo que tiene que ver con la oxitocina. Por ahora, pues es importante que sepan que tiene 2 a 3 minutos, así que no le vamos a pedir más de lo que una hormona puede hacer, que es producido por el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Por esa razón, no necesariamente tendríamos que usar la oxitocina, salvo que queremos evitar los sangrados posparto, pero la paciente solita produce su oxitocina, ¿no? Y la oxitocina pues tiene la tarea de hacer la contracción muscular y de la mama para que empiece a producir leche, pero también para que pueda ayudar a la extracción del bebé. Lo debemos usar, obviamente, cuando tenemos un bicho menor de 4 si queremos madurar el cuello, y muchas veces lo utilizamos cuando sale el hombro posterior del bebé para poder disminuir la posibilidad de atonía uterina o hipotonía uterina que produce sangrado en el posparto. Y lo que les decía de lectura es que lean todo lo que tiene que ver en cuanto a efectos secundarios, quién me podría causar, si yo le pongo mucho, hasta cuánto puedo utilizar, cómo viene la ampolla, en cuántas unidades viene, para que ustedes puedan ser autónomos manejando la oxitocina y no que estén asustados una vez empiecen algunas complicaciones que pueden haber relacionadas con el uso o el no uso de la oxitocina. Cuando se usa, se puede producir una hiperdinamia si yo coloco demasiado medicamento, y hiperdinamia se habla de más de 4 contracciones en 10 minutos. Si yo tengo una dinámica aumentada, pues puedo tener sufrimiento fetal, puedo tener un parto precipitado, que eso hace que los huesos de la madre puedan afectar la cabeza del bebé, o puedo hacer que se rompa el útero, o puedo hacer que haya un desprendimiento de la placenta antes de que nazca el bebé. O sea que la oxitocina nos ayuda mucho, pero mal utilizada, pues puede causar muchas cosas. Como está en el mismo sitio donde está la antidiurética, puede producir intoxicación hídrica. Y pues ya habíamos hablado de sufrimiento fetal agudo, pues obviamente si hay un aumento de las contracciones que no dejen llenar la placenta antes de la nueva contracción. Posparto puede producir en el bebé hiperbilirrubinemia.
Y seguramente van a encontrar muchas más cosas acerca de la oxitocina cuando lean en la farmacología todo al respecto de la oxitocina. Otras cosas importantes durante la atención del parto es la amniotomía. Entonces, la amniotomía ya dijimos que acelera el trabajo de parto porque produce prostaglandinas, pero no se debe utilizar de rutina, excepto que tengamos la manera de contrarrestar las posibles complicaciones. Entonces, lo primero es utilizar el equipo adecuado. No es con unas pinzas rotas, ni sucias, ni cortas, sino son con un amnioto. Segundo, que tengamos la experiencia de hacerlo, pero sobre todo que sepamos cuáles pueden ser las complicaciones. Entonces, una de las complicaciones más feas es que al romper las membranas se salga el cordón. Eso quiere decir que tenemos que saber cómo se hace para poder proteger al bebé una vez el cordón se salga antes de que haya nacido el bebé. Se llama prolapso de cordón, ¿cierto? No se debe practicar entonces de rutina, ya dijimos, en sitios donde no podamos solucionar las posibles complicaciones. No se debe utilizar cuando todavía no esté en más de 4 de dilatación. Y pues lo podemos utilizar para reducir ese tiempo de trabajo de parto, pero si ya la paciente tiene las contracciones adecuadas, pues de pronto no necesitamos hacer amniotomía. Cuando sí es muy importante, cuando estamos hablando de trabajos de parto de alto riesgo, necesitamos evaluar si el líquido amniótico está claro o no, entonces seguramente estamos en un nivel donde podamos hacer una cesárea de emergencia. Ahí hacemos una amniotomía y vemos la evaluación del líquido amniótico, si es la cantidad adecuada, si es el color adecuado, si es la espesura adecuada, porque el líquido amniótico es claro, transparente y bien líquido, entonces lo que no sea así, pues es anormal, que se llama meconio. De la analgesia peridural, no sé si todos tuvieron rotación de anestesia, pero es importante saber que hace parte de ese parto humanizado y hace parte también del control del dolor. También se puede utilizar otro tipo de medicamentos, terapias de acupuntura, relajación, yoga, pilates y demás para manejar el dolor, pero lo que está seguro que está bien diseñado es la analgesia peridural. Sin embargo, la analgesia peridural tiene algunas dificultades en el sentido de que no en todas las salas de parto podemos tener un anestesiólogo y que algunas pacientes no aceptan este tipo de analgesia y que algunas pacientes que sí lo quisieran lo tienen contraindicado. Entonces es importante que para colocarlo, la paciente lo tiene que saber, no puede haber sufrimiento fetal, debe tener buenas contracciones y debe estar por encima de 5 a 6 centímetros en una nulípara y de 4 a 5 en una multípara. Y las contraindicaciones de esa analgesia, es obvio que la paciente no quiera, que tenga infección en el sitio de la punción, que tenga coagulopatía, que la paciente no colabore, esas pacientes que están ansiosas o que pues muchas contracciones y no pueden tolerar el dolor, la paciente que esté hipovolémica o la paciente que tenga hipertensión endocraniana. Las relativas pues dependerán de muchas cosas, ¿no? Dependerán también de la decisión del anestesiólogo. Y las complicaciones pueden ser hipotensión, convulsiones, punción de la dura accidental, bloqueo inadecuado, que significa que pues no se hizo analgesia sino anestesia y eso va a hacer que se prolongue el trabajo de parto. Y como consecuencia final podría haber una aracnoiditis, un hematoma o un absceso peridural. Entonces hace parte y por eso la paciente debe saber qué posibilidades debe tener si quiere la peridural o no, pero en el momento del dolor extremo. Deberíamos contarle todo esto antes de que ingrese a sala de partos, puede ser en el último control prenatal. La monitoría ya habíamos hablado un poquito de que es un requisito para ingresar al paciente y verificar, aparte de mi examen, que el bebé se encuentre adecuadamente. Y ya en sala de partos, importante que vamos a pasar a la paciente cuando la dilatación esté en 10, el encajamiento esté completo, las membranas estén rotas, o sea, estén expulsivo. Una vez esté en el expulsivo, el médico debe proteger el periné y si ve que hay necesidad de una episiotomía, decidirá hacer la episiotomía cuando esté segurísimo que ese parto va a ser vaginal. Importante entonces que debemos atender la salida de la cabeza y también la expulsión de hombros, porque debe salir primero el hombro anterior y luego el hombro posterior.
Luego que nace el bebé, ligar el cordón, vigilar el alumbramiento, revisar el canal del parto y si hizo episiotomía, pues hacer la episiorrafia. Esta se llama posición de litotomía. Lo ideal es tener un campo de esta manera, limpio, cubierto, que la paciente se sienta digna y bien atendida durante su trabajo de parto. Entonces, para eso también lo que habíamos hablado de la privacidad, la señora está indefensa porque va a tener el bebé, no puede evitar las contracciones, no puede evitar el dolor, está con susto que van a hacer el bebé, sean lo más prudentes posibles, que entren la menor cantidad de personas y van a entrar con todo el respeto que hagan algo y ayuden a la mujer embarazada que está en ese momento difícil. Y sobre todo la limpieza y los cuidados que ustedes deben tener obviamente con sus equipos de protección personal. ¿Cuáles son las indicaciones de la episiotomía? Entonces, cuando yo voy a instrumentar, voy a poner espátulas o forceps, debo hacer una episiotomía porque necesito ampliar el canal. Si el bebé está en podálico, pues también seguramente voy a necesitar una episiotomía. Tengo una ventaja con la episiotomía respecto al desgarro, es que es un corte nítido que me va a ser más fácil corregirlo. Pero también si yo hago una episiotomía no tan adecuada en longitud, podría ser que esa línea se extienda más de lo que toca y pueda dañar algunas partes de ese perineo. ¿Cuáles son los músculos que se alteran o que se maltratan? El bulbo cavernoso y el transverso superficial. Y las indicaciones principales, pues es la primigestante en caso de necesitarlo, el parto en podálico y la parte instrumental. De esas episiotomías tenemos dos que son recomendadas, que es la mediana y la mediolateral. Entonces la mediana es como está en el dibujo, la mediolateral es desde ese punto hasta acá, que es la que más van a hacer porque la tijera de episiotomía también tiene esta forma, van a ver ya cuando estén viendo o en trabajo de parto o en las simulaciones. Y la lateral no tiene sentido porque la lateral corta, donde no hay músculo, fuera de eso deja una cicatriz más visible y la recuperación es más dolorosa. Entonces, mediana, que muy frecuentemente en Medellín hacen las medianas, pero tienen que aprender a corregir cuando hay desgarros y lesiones perianales, anales o intestinales. Y por eso, por seguridad, la que más les vamos a enseñar debe ser la mediolateral. Y la técnica, pues primero vamos a infiltrar. Se debe infiltrar cuando esté en la contracción máxima para que este tejido esté delgadito. Debemos aspirar antes de infiltrar la oxilocaína. Y como les conté, debemos asegurar que esa episiotomía es porque van a hacer el parto vaginal. No lo podemos hacer con la duda, porque si termina en cesárea, no tiene lógica haberle hecho una episiotomía. Como se dan cuenta, aquí están las tijeras que son de episiotomía y tienen esta curva, o sea que uno las coloca rectas y va a hacer esta curva para proteger esa perine, y aquí en la puntica es romo para que no vaya a pullar intestino ni recto. Entonces, la protección de los dedos de uno es para proteger la cabeza del bebé, sobre todo cuando la paciente va a pujar en ese momento preciso, para aspirar y para tener control perfecto de dónde estamos aplicando la anestesia. La tijera de episiotomía, que sepamos que es tijera de episiotomía, no de las otras, porque esas pueden pullar cosas que no queremos que pullen. Y una vez está pasando eso, tenemos que proteger este ángulo para que no vaya a extenderse esa incisión, así como este doctor está haciendo. Una vez que ya salió la cabeza, volvemos a colocar esa protección cuando esté saliendo el hombro. ¿Cuál hombro? El hombro posterior, que es el que seguramente va a desgarrar mucho más ese canal. Se dan cuenta aquí, entonces nosotros hacemos una presión hacia abajo para que salga el hombro anterior y luego una presión hacia arriba para que salga el hombro posterior. Una vez sale el hombro posterior, la enfermera ya está colocando la oxitocina, que puede ser endovenosa o intramuscular, para que disminuyamos la posibilidad de sangrados uterinos posteriores al parto. Uno pudiera colocar el bebé en el abdomen del bebé, de la mamá, lo vaya consintiendo, haya contacto madre-hijo, pero no lo puede poner ahí sin haber cortado el cordón. Entonces, déjenlo un tiempito a que el cordón pulse, ya eso se lo enseñarán también los neonatólogos, y luego pasárselo a la mamá lo antes posible, pues para que haga
contacto visual y también un contacto piel a piel. El cordón se debe cortar por lo menos más de 5 centímetros de su base para que tengamos posibilidades en caso de desgarro o en caso de que haya que pasarle líquidos al bebé, tengamos posibilidades de canalizar al bebé por la vía umbilical. Y en cesárea hacemos exactamente lo mismo, ¿no? También hacemos doble pinzamiento y lo cortamos lejitos para que pueda el neonatólogo, en caso de necesidad, canalizar la vena umbilical. Respecto al alumbramiento, entonces hay varios, digamos, situaciones en las que nos puede decir que ya va a haber alumbramiento. El útero se pone otra vez como si fuera a haber una contracción. Hay dolor, le podemos decir a la señora que ya no tiene que pujar porque la placenta va a salir sola. Hay un descenso de ese cordón que estaba bien pegadito a los genitales, va avanzando a la medida que va a haber desprendimiento. Cuando uno toca en canal vaginal, va encontrando la placenta. Y si yo al traccionar el cordón veo que el útero se mueve, se llama el signo del pescador, quiere decir que aún todavía no se ha desprendido de la decidua. Y pues igual, si yo tracciono el cordón y yo veo que la pinza se mueve al mismo momento de lo que yo estoy jalando, probablemente no se ha desprendido la placenta todavía. Una vez veamos la placenta de esta manera, ustedes ven que tiene la mano ahí encima. Esa mano encima tiene la tarea, si se ve aquí, se ve mucho mejor la mano, de impedir que el útero se salga con todo y placenta, ¿no? Se llama inversión uterina y es una emergencia. Entonces la podemos evitar con colocar la mano acá y luego ir traccionando el cordón y la placenta. La oxitocina que hemos colocado cuando salió el hombro posterior, pues nos va a ayudar muchísimo. Una vez sale la placenta, debemos evaluar, abrir las membranas y revisar que esté completamente completa la placenta, todos los cotiledones estén ahí. Si falta alguno, tenemos que hacer revisión uterina. También es importante ver la calidad de la placenta, si tiene infiltraciones, a ver si se encuentran dispositivos ahí, parásitos. Si es una placenta que ustedes consideran no normal, manden la patología para que la puedan analizar. Si es la placenta de un bebé que ha muerto, manden la patología, no en formol, para que también evalúen causas de la muerte fetal. Y en muchas partes se pesa. El peso es aproximadamente 500, como les conté la vez pasada. Cuando la placenta sale de otra manera que no sea en Schultz, que es lo normal, se quedan estas membranas en la cavidad uterina, razón por la cual así salgan todos los cotiledones bien en la placenta que está en Duncan, debemos revisar porque se pueden haber quedado estas membranas y eso significa que pueda infectarse. Entonces, los mecanismos de alumbramiento se llaman Schultz y Duncan. Schultz es el que normalmente se debe tener, que es cuando sale, como les mostré en ¿cierto? En las membranitas acá. Y Duncan va a ser cuando sale por este lado. Entonces, tipos de alumbramiento, Schultz o Duncan. Las membranas, el peso de la placenta. Entonces, revisión uterina, ya vimos cuando se presenta en Duncan el alumbramiento, cuando se alumbró incompletamente, cuando hay un antecedente de cesárea en ese parto, anterior a ese parto vaginal, cuando hicimos instrumentación con espátulas, cuando el parto es prematuro, cuando el bebé se presentó en podálico, cuando hay anomalías uterinas como segmentos, tabiques y demás, o cuando la placenta se queda más pegada o más adherida de lo esperado, más tiempo de lo esperado, o no la pudimos sacar completa. ¿Para qué sirve esa revisión? Para confirmar el estado de las paredes uterinas y para disminuir el riesgo de hemorragia. Sin embargo, si no lo hacemos con las medidas de higiene adecuadas, pues podemos aumentar también la infección. Y la técnica es mantener el fondo uterino sostenido en la parte superior con la mano izquierda, si son diestros, y la mano
derecha entra hasta la cavidad removiendo todos los contenidos que tenga la paciente dentro del útero. Idealmente sería con analgesia o con sedación, y además inmediatamente nace el bebé para que haya espacio para que esto ocurra. Si ya ha pasado tiempo, ya el útero se ha contraído, obviamente no cabe la mano, requiere oxitocina y probablemente requiere el legrado en caso de que no esté completa esa expulsión de la placenta. Y respecto a la episiotrafia, una vez que ya hicimos la episiotomía, nació el bebé, salió la placenta, debemos utilizar cromado 2 o 3. Algunas personas utilizan Vicryl, yo no lo recomiendo porque produce mucha fibrosis y porque dura mucho más esa sutura. Entonces ya hemos hablado de infiltrar. Después de infiltrar, vamos a buscar el ángulo más interno donde termina esa incisión. Se llama ángulo de punto de la sutura. Y desde ahí hasta el borde himeneal vamos a hacer sutura continua cruzada. ¿Por qué cruzada? Porque hace hemostasia y la mucosa es lo que más sangra. Luego anudamos y una vez que anudamos se ve esta porción como rosadita. Ahí vamos a hacer punto y aquí vamos a hacer la sutura del músculo. El músculo es otra situación en la que se puede presentar hematomas. Entonces lo debemos hacer en puntos separados. Luego de esos puntos separados del músculo, ya se ve eso rosadito que les había mostrado, que es esa fascia así rosadita, y lo vamos a hacer continuo. Esta fascia ya no sangra tanto, entonces lo vamos a hacer en puntos continuos, no cruzados. Y ya luego solo nos queda la piel, que la piel la podemos hacer con puntos separados, intradérmicas, continuos, sin cruzar, hasta el vértice himeneal, que era el que habíamos dejado ya listo en la primera parte. Esquemáticamente, pues es igual, entonces desde el borde ángulo hasta el borde himeneal, ahí anudamos, luego hacemos el músculo, luego hacemos la fascia y luego hacemos la piel. Si no hacemos una episiotomía y episiorrafia, podemos encontrar desgarros. Entonces los desgarros pueden ser grado 1, 2, 3 y 4. Cuando atiendan el parto y van a hacer la nota del parto, deben anotar si hubo episiotomía con episiorrafia o desgarro con corrección. Y si hay desgarro, deben anotar qué grado tiene. Para eso uno ya sabe qué grado fue el que tuvo y qué tanta intervención tuvieron que hacer. Cuando es grado 1, solo es la piel y los tejidos superficiales. Cuando es el grado 2, es piel, tejidos superficiales y músculos. Esto vendría siendo como un epicio, pero no tan lineal como con un corte. Grado 3 es esto mismo, más el esfínter anal. Y grado 4 es eso mismo, pero con lesión de la mucosa rectal. No importa si es un pullón con la aguja, con la tijera, o es una herida grande. Siempre grado 4 va a ser cuando hay lesión de la mucosa rectal. Y cuando hay desgarro grado 4, lo más importante es que si no lo sabemos reparar, hagamos hemostasia y remitamos la paciente o aprender, por eso es que no les enseñamos la mediana casi nunca, porque es mucho más frecuente con la episiotomía en mediana que se presenten estos desgarros grado 4. Si fuese así, pues recuerden cuando su rotación de cirugía general, nosotros tenemos que hacer puntos separados que afronten y después unos envolventes para poder hacer el refuerzo de esos bordes del esfínter. Bueno, y después sí la episiotomía, o sea, no podemos hacer la episiotomía sabiendo que uno tiene un huequito ahí. Luego del parto, tenemos que cuidar 2 horas el posparto y mientras eso vamos incentivando la lactancia. Es súper importante que podamos enseñarle a las mamás a lactar antes de tener el parto, porque es un tiempo que pareciera que se termina con el parto, pero no. La lactancia hace parte de esta recuperación de un parto y tiene sus propias complicaciones. Entonces, el acompañamiento, enseñar a la mamá a la lactancia, animarla a que lacte su bebé por lo menos 6 meses o mínimo 3 para poderle ayudar al bebé, y obviamente también la lactancia hace que el útero contraiga, el sangrado se controle y pues no les tengo que decir todos los beneficios nutricionales para el bebé. Y despuesito de eso o al día siguiente, no olvidar la planificación. Es nuestra responsabilidad
que le enseñemos a las mujeres en posparto o incluso en el último mes de control prenatal, cómo va a continuar su vida de su sexualidad, su reproducción y cómo ha planeado su familia, y no que lleguen bebés que no están planeados, porque eso van a dificultar muchas cosas en la sociedad, pero sobre todo sobre esa familia y sobre esa mujer. Bueno, eso es todo por ahora. No sé si tengan alguna pregunta, intervención o algo que me quieran decir. Muy callados. Bueno, de todos modos, en la siguiente clase o si tienen algún inconveniente o alguna duda, me la hacen llegar. ¿Ok? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Tengan una buena noche. Un abrazo. Hasta luego. Muchas Feliz gracias. noche, doctora. Gracias. Hasta luego. Chao.